Pues primero muchas felicidades por este libro, en Muchas especial gracias. como me estás contando que no eres escritora, pero Sí, que te animaste a hacer un libro acerca sí, de la vida de tu abuelo. sí, Se sí, llama El dolor de estar vivo y cuenta la historia de Shlomo Lerman, un judío sí, askenazí que tuvo que escapar de Polonia durante la Segunda Guerra Mundial. exacto, sí, Pues para empezar, preguntarte por qué se llama El dolor de estar vivo. sí. Mira, el libro se llama así porque tiene que ver con, el dolor de estar vivo tiene que ver con este silencio y esta cuestión de este pasado oculto de mi abuelo, de por qué es oculto y por qué el silencio, por el dolor de él, de este trauma, esta tragedia que pasó en su vida, de que él es el que está vivo, pero el resto de su familia no. Entonces, tiene que ver con este silencio autoimpuesto o este muro que él se tuvo que poner alrededor suyo para poder seguir viviendo. Justamente el hecho de, para poder seguir viviendo, mi abuelo lo que hizo fue bloquear todo, no contar, mantener todo oculto, porque si no es muy difícil, yo poniéndome en la piel de mi abuelo, que es lo que yo hice cuando me puse a investigar, para una persona que se fue de su ciudad natal, que se vio obligado a irse de su ciudad natal por el antisemitismo, los pogroms, la violencia, donde él, debido a las circunstancias que vivió, tuvo que tomar ciertas decisiones, que en definitiva fueron decisiones audaces y decisiones que le terminaron salvando la vida, pero que el resto de la familia quedó allá, por otras circunstancias, que también en el medio de la investigación yo me preguntaba, ¿por qué el resto no se fue? ¿Por qué él sí? Y mientras iba investigando, entendí muchas cosas. O sea, yo entendí de por qué él era joven, él pudo ir, se pudo escapar, el resto de la familia ya estaban casados, tenían hijos, vivían, estaban acostumbrados a vivir de esa manera. Entonces, es muy difícil para el que pudo sobrevivir y que el resto de la familia no esté. Y entonces uno tiene que ver con esto de bloqueo todo, de acá para adelante, empiezo mi vida, y de todo eso no se habla. Entonces, cuando uno no habla de eso, el resto tampoco pregunta, porque uno no Claro, conoce. Y claro. este es un dolor que yo veo que mi abuelo cargó toda su vida sin que yo lo sepa. Y yo hago una descripción muy linda al principio del libro, yo le empiezo con una carta a mi abuelo. Y yo le digo que quiero hablar con él, que quiero contarle de mi vida. Elías ya Y había fallecido. sí, mi abuelo falleció en el 2002, yo ya tenía 30 años, yo lo disfruté mucho a mi abuelo. Y bueno, y tiene que ver con esto de el recuerdo tan presente que tengo de él, que incluso yo cuento, ¿no? Con esos ojitos que él tenía tan celestes, tan cristalinos y tan aguados, como digo yo, que parecía que tuviera como una barrera, de esto lo estoy diciendo en este momento, no está en el libro, como que una cosa del interior y el exterior, ¿no? Yo creo que tenía un mundo interno y hay otro mundo externo que fue el que vivió acá en Argentina. Y bueno, y de ahí surgió este título y también la tapa del libro donde mi abuelo se lo ve justamente con esa cara de preocupación y que está tan flaco y bueno, y todo este sufrimiento de lo que él vivió, dadas las circunstancias que le tocaron vivir, ¿no? O sea, es lo que lo obligaron bueno, que finalmente encontró esta puerta entreabierta. Y dime, ¿en qué circunstancias escapó tu abuelo? ¿A qué edad tenía? Sí, mi abuelo cuando se escapa, él ya tenía unos 30 años. Él vivía en Polonia, no te quiero espolear el libro, pero él tenía unos 30 años cuando él se escapa. Yo cuento en el libro que él en realidad él tiene una novia, está comprometido, es todo un tema, porque él se vio obligado, como te digo, a dejar, él dejó la familia, su hogar, su agrupación sionista, una novia, o sea, fue realmente algo muy, muy difícil, que lo que me pasó a mí, te quiero contar cómo fue que yo investigué esto, para contarte que este libro está basado en los documentos históricos que encontramos en la casa de mi abuelo después de su fallecimiento, para contarte de cómo yo sé su historia y todo esto que te estoy contando. Cuando mi abuelo fallece en el 2002, mi papá encuentra en el departamento donde mi abuelo vivía, ahí él fue que encontró una carpeta llena de documentos de juventud de mi abuelo. Nosotros
hasta el momento que vivió mi abuelo nunca supimos nada. Todo esto se reveló recién después de su fallecimiento, cuando mi papá encuentra esta carpeta, con documentos que estaban escritos en yiddish, en hebreo, en francés, en polaco, que no sabía qué eran, que los guardó como un tesoro realmente. Y además no solo que encontró eso, sino que encontró un libro tapa bordó que decía Ostrovce, eso quiere decir Ostroviec, escrito en yiddish, tenía un señalador con una cintita bordó. Cuando él abre, él ve una foto de su padre, o sea, mi abuelo, en un grupo sionista Ozarou, en yiddish, Gruppe Zionistische in Ozarou, todo escrito en yiddish. Cuando se pone a mirar, mi abuelo escribe un capítulo en ese libro. ¿Qué es este libro? Era todo recontra misterioso. Finalmente este libro es el libro recordatorio de la ciudad de Ostroviec, donde vivió él con su familia, se mudaron de Ozarou a Ostroviec. Entonces tengo dos cosas, es el libro de Ostroviec y la carpeta llena de documentos. Y esto surge cuando después mi papá, con el tiempo, él le agarraba, tenía seguramente este vacío, por más que mi abuelo nunca le contó nada, uno entiende que algo pasa, porque mi papá, imagínate, él tenía tíos, primos, toda familia de parte de la mamá, pero de parte del papá no hay nadie. No hay abuelo, no hay primo, no hay tío, no hay, digamos, había un solo hermano. Entonces, es como que algo pasa. De hecho, mi papá cuenta una anécdota muy linda, que cuando él era chico, él creía que se podía tener nada más dos abuelos, porque él tenía los abuelos de parte de la mamá, pero no tenía de la otra parte. Entonces era chiquito y decía, yo tengo dos abuelos, no entendía que se podía tener cuatro. Bueno, este vacío yo creo que a él lo que le quedó, una vez que encuentra estos documentos, que los guarda como un tesoro y se pone a armar montones de árboles genealógicos de su familia, empieza a investigar bosquejos en lápiz, bueno, hasta que finalmente yo me tomo la tarea de poner a buscar y a investigar todo, y bueno, cuando yo me pongo a investigar y a traducir y bueno, a ver cada cosa, lo que iba saliendo a la luz se hizo tan grande. Primero yo lo empecé a escribir y todo eran charlas con mi papá, surge en el 2020 en la pandemia, era todo por teléfono, videollamada, me pasaba las fotos en el celular y charlábamos hasta que, bueno, mucho tiempo después nos pudimos encontrar, y los encuentros con mi papá era charlar de las cosas de mi abuelo, y era increíble, porque era de repente descubrir una persona. Eso es lo que quiero contar, que todo esto que vos, por ejemplo, me preguntabas ahora de qué pasó con el antisemitismo, quiero remitir a que todo es gracias a los documentos que encontramos y que el libro está basado totalmente en los documentos y están dentro del libro. Hay más de 120 documentos, pero en el libro yo habré puesto unos 90, que es un montón. Y todo está, la trama se va hilvanando a través de los documentos, y con eso se reconstruí toda su vida. Y bueno, y sin ser, volviendo a la primera pregunta que me decías, que yo no soy escritora, o sea, nunca pensé en escribir un libro, me transformé ahora en escritora de repente, pero la información que yo tuve era tan grande que finalmente la empecé a escribir, tenía cada documento con su explicación, y cuando hablaba con mi papá me dijo, tenés que publicarlo. Mi papá me incentivó, realmente él fue mi apoyo, yo digo que es mi editor, es todo, es mi compañero, es él, viste, es como que es un trabajo entre los dos, porque todo fue hablado con mi papá, las hipótesis, las conclusiones. Y cuando yo me pongo a narrar el libro, cuando yo me lo pongo a escribir, me puse en la piel de mi abuelo y lo escribí en primera persona. Y yo me convertí en mi abuelo y empiezo a contar todo lo que le pasa, pero contándolo desde como habla él, es en primera persona, como a modo de un diario íntimo, porque están todas las fechas, está todo. Y bueno, y creo que eso es lo interesante del tema, que finalmente, bueno, ya sabemos cómo termina, que finalmente fue publicado, y bueno, que estoy más que contenta. Más que nada porque se va a difundir, que es lo que yo quiero. Yo lo que quería es que esta historia se difunda, que se conozca, que pueda conocer por fin lo que mi abuelo no pudo contar, en definitiva. Adriana, muchas veces cuando uno escribe una biografía de alguien, hay Sí, espacios en que uno tiene que llenar con la imaginación y de alguna manera con un sexto sentido correcto. que tenemos los seres humanos, con Sí, esta intuición genética que, total.
que te viene de tu abuelo. Y muchas veces uno da en el blanco. O sea, Totalmente, dime, totalmente, si hubo alguna ocasión en que te sucedió escribir totalmente, esta totalmente. biografía. Sí, 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 totalmente. Es como vos decís, en esta biografía real de mi abuelo, había veces que porque todo eran hipótesis y conclusiones respecto de los documentos. Entonces, muchas veces era, bueno, entonces se tuvo que haber tomado este barco en Marsella porque es el único que hay investigando, y resulta que después aparece un documento donde dice Marsella y está el barco y está la fecha y decís, wow. Y otra, te puedo contar esta anécdota que en realidad es muy linda, y es que nosotros tenemos una foto de mi abuelo con una chica de esa época, ¿no? Y nosotros decíamos, bueno, por la forma en que están agarrados y que en esa época, como eran medio religiosos, no solían estar los hombres y las mujeres tan juntos, tiene que haber sido la novia. Pero uno no tenía realmente la certeza que fuera así. Y mirá cómo son las cosas. Cuando yo me encuentro con la bisnieta de el único sobreviviente hermano Gilmayer, que se llama Paula, la bisnieta, que tiene más o menos mi edad, porque el hermano era mucho más grande, y nos empezamos a cambiar todas las fotos, y me dice, y mira qué regalito tengo para vos. Y me muestra la misma foto que yo tengo de mi abuelo con esta chica, pero atrás escrito en yiddish, con la letra de su hermano, dice, Mein Bruder Shlomo mit dein Kale in Poland. Y él está diciendo, mi hermano Shlomo con su novia en Polonia. O sea que se corroboró, por ejemplo, la hipótesis de que ella era la novia, sí lo era. Realmente lo era, está escrito por la letra, por el puño y letra de su hermano. Y así un montón, realmente, como decís, un montón de cosas que se fueron confirmando tal cual vos decís con la investigación. Sí, sí, es todo muy lindo porque me gustó esto mucho de la investigar, como que me volví medio experta en esto. Y además, como que me volví tan obsesiva que de cada documento no quería dejar ninguna palabra sin traducir. Es decir, yo tengo incluso fotos o tengo una carta escrita en yiddish de su familia que le escribió ¿Y el tú 6 de hablabas yiddish? Yo sé yiddish porque lo estudié, yo soy mora de hebreo, maestra de hebreo, y lo estudié, digamos, en el terciario hebreo para ser mora. O sea que yo estudié yiddish, no es que lo sé perfecto, pero sé leer perfecto y entiendo. Mi papá sabe perfecto yiddish. Entonces, pero esta carta, por ejemplo, está escrita en yiddish antiguo, que es diferente del yiddish actual. Es como un dialecto, es muy diferente. Pero hasta que no pude desentrañar todo lo que decía, no paré. O sea, pedí ayuda por Facebook, por todos lados, gente que me iba ayudando, y bueno, y así con todos los documentos. Es como que no dejé nada al azar. Quería como investigar absolutamente todo, y si hay algo escrito, investigaba hasta la última palabra. En eso me puse como muy obsesiva. Pero bueno, porque era parte de la investigación. Yo quería saber exactamente todo que había pasado, pero absolutamente todo. ¿Y descubriste cosas íntimas de tu abuelo? Sí, lo que descubrimos, como te digo, es esto de la novia, que no lo sabíamos, nadie sabía que él tenía una novia, nadie sabía nada. Es como una historia oculta de mi abuelo, totalmente distinta a lo que sabemos ahora. O sea, al punto de no saber que él activaba en una agrupación sionista, que era terriblemente sionista, que intentó hacer aliada, que no pudo. Bueno, un montón de cosas, no quiero espolear mucho lo que está en el libro, pero yo te diría que todo lo que está en el libro es todo descubrimiento. De lo que está ahí yo no sabía nada, pero absolutamente todo el libro, esto de si yo descubrí algo, descubrí todo. Absolutamente toda la historia, no conocía absolutamente, perdón, conocía absolutamente nada. Lo descubrí ¿Qué todo con el puntos, libro. qué puntos, Como Adriana, qué puntos de la historia, Adriana, te dolieron más? La pérdida de la familia, definitivamente. La pérdida de la familia, porque, bueno, eso es terriblemente trágico, y además, Tu el abuelo que escapa de Polonia él escapa de Polonia antes de la guerra en antes 1939. de la El libro, Segunda Guerra.
sí, de la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero lo interesante del libro, yo creo que a diferencia de otros libros con esta temática, es que narra muy bien lo que es la preguerra. Es un libro que no es que se concentra en el Holocausto, se concentra en la preguerra del antisemitismo y las circunstancias que lo llevaron a mi abuelo a escapar de Polonia, los problemas, obstáculos, las vicisitudes, las trabas que le pusieron para poder llegar a los distintos lados y poder escapar, ya sea Israel, París, Paraguay, digamos, por eso no quiero contar exactamente qué pasa para no espoliar, pero las trabas que le puso el mundo, los distintos países debido a las restricciones a la inmigración judía que había y a los cupos que se habían cerrado, que incluso en la conferencia de Vian, el resultado de la conferencia de Vian fue que no se abrieron los cupos para la entrada de los judíos, y bueno, mi abuelo se convirtió en un refugiado indeseable. Entonces también esto tiene que ver con la identificación de la gente que lee el libro, porque en Argentina, que somos casi todos hijos de inmigrantes, se identifican todos con esta cosa del desarraigo, el dolor, la pérdida. Cada uno lo toma desde distinto, según su propia experiencia, y me pasa esto de recibir estos mensajes de leía tu libro y sentía que era mi abuelo, la historia que me compartí siento que es mi historia, o sea, la gente realmente en ese sentido se identifica muchísimo. Bueno, y la circunstancia en esa hasta que, como te digo, llega a Argentina y se trata de la preguerra surcado por la tragedia del Holocausto y de la posguerra, o sea, es todo un tema poco hablado y poco estudiado, no solo lo que pasó antes, sino las dificultades y el antisemitismo y pobre gente lo que sufrió aún después del Holocausto, para salir de los campos de desplazados, para reinsertarse y para reencontrarse con su familia. O sea, son temas, creo, bastante distintos a lo que uno está acostumbrado. Por eso digo que está surcado por esta tragedia. Y lo que me preguntaba de qué es lo que más me impactó, me dolió, sí, es la pérdida de la familia y descubrir familia nueva, porque es la pérdida de la familia que yo no conocí. Es decir, con este libro yo descubrí todo un mundo familiar. Yo descubro no solo a mi abuelo, su vida, quién era, porque yo no sabía nada, tampoco sabía, como te contaba, ni quién es, yo antes de empezar este libro, yo no sabía ni cómo se llamaba la ciudad donde vivía, ni quiénes eran sus padres, ni sus hermanos, de qué trabajaban, qué hacían, yo no sabía nada. Y con esto yo descubrí todo el mundo familiar de él, conocí primos, tíos, porque está todo documentado. Entonces, todo este mundo familiar que de repente se aparece, y uno dice, wow, y viste, ahí sentís el dolor, por eso el título, se mezcla todo, el dolor de, que es fuerte, el dolor de la pérdida. Eso a mí obviamente es lo que más me dolió, porque yo mientras iba investigando, yo sentía a los personajes es como que cobraban vida. Yo, viste, eran personas, las tengo en las cartas, en que hablan, y bueno, entonces, bueno, realmente eso es lo que más impacta, y la verdad es que también le impacta mucho, yo hablo también de lo que me va llegando los mensajes de la gente que ya lo lee y que me dicen, me impacta mucho el final, porque leen las hojas donde yo recupero toda la familia y bueno, tiene mucho sentimiento, la verdad. Se nota que está escrito así, bueno, y bueno, y se nota que eso es lo que más me impactó a mí, pero a su vez creo que estoy contenta de haberlo conocido, porque es como rescatar esta gente, ¿no? Rescatar estas voces y estas vidas. Entonces, en un punto es como que más allá del dolor, uno está contento de haberlo hecho. Y yo digo que el libro no es solamente del dolor y desarraigo, porque tiene mucho de esperanza, mucho de encuentro, porque hay un encuentro muy importante, tiene mucho de amor. Hace poco recibí un mail, porque yo en el libro dejé, cuando termina el libro, dejé mi Instagram y mi correo electrónico, porque quiero saber, y las devoluciones de la gente, lo que más me gusta, porque es compartir la historia de mi abuelo. Y muchos ya van 2 o 3 lectores que me dicen, esto es una historia de amor. Yo lo había descrito como una historia de coraje en tiempos del nazismo. Yo creo que es de coraje y de resiliencia realmente. Y ya van muchos que me dicen, yo te lo describo como una historia de amor, me dicen. Así que bueno, cada uno
lo ve desde su punto de vista, pero quiero decir que hay como muchos distintos sentimientos, no solamente uno, ¿no? Está la Claro. impotencia, la injusticia, hay muchas cosas. Y Adriana, ahorita se habla mucho de la segunda generación y tú eres Sí, parte de la tercera. sí. ¿Crees que el dolor se transmite o el trauma se transmite incluso a la tercera generación? ¿Has podido Sí. explicarte algunas cosas tuyas al entender la historia de tu abuelo? Sí, sí, totalmente, totalmente. Yo creo que el tema es así con respecto a las generaciones. Yo digo que la primera generación es la de mi abuelo, es la generación del silencio, porque no solamente él no pudo hablar, no pudieron hablar muchísimos otros que incluso por los lectores que me cuentan, mi abuelo tampoco habló, nunca pude hablar, muchos empiezan con ¿por qué no le pregunté a mi abuelo? Es esta generación que viene con esta carga de dolor, de sufrimiento y que no pudo hablar. Muy pocos pudieron, algunos sí, algunos pudieron desahogarse y hablaron, pero la gran mayoría no pudo, se escudaron en este muro, como yo te decía, de silencio. Después está la segunda generación, que es la generación de mi papá, y ahí pasa algo también muy interesante, que es que la segunda generación no pudo preguntar, no preguntó, no sabía y no preguntó y nunca supo nada, que es mi papá. Yo le decía, ¿por qué no preguntaste? De hecho, mi libro termina con una charla con mi padre. Y ahí él me explica y él me dice, yo no sé por qué no pude, pero es porque no era un tema sobre la mesa, mi papá no se hablaba de esto, no era un tema de conversación, yo no preguntaba porque tampoco desde el colegio nadie te hacía preguntar ni ver tus orígenes, y tampoco te dejaban saber. O sea, es decir, mis abuelos no te dejaban saber, la relación era como muy distinta entre padres e hijos en esa época. Recién en la tercera generación, que es la mía, contestando tu pregunta, hay un acercamiento, somos más curiosos, queremos conocer más de nuestros orígenes y también parte es porque viene de la educación. En el colegio también te preguntan de dónde vienen tus abuelos, uno se empieza a cuestionar más y uno quiere saber de dónde viene, de dónde son los abuelos, de entender un poco, por más que uno recibió tradiciones y todo, uno quiere saber de dónde viene todo eso. Y bueno, y tiene que ver mucho con esto que cambió mucho el tema de la relación entre padres e hijos y esto de querer saber más y tener más curiosidad. E incluso yo lo veo con mis hijas aún más que yo. Desde el colegio, y es muy importante la educación, porque cuando a vos, y volvemos a esto de no se conoce lo que no se pregunta de mi papá, a mis hijas que como desde el colegio le preguntan, contame de dónde vienen tus padres, tus abuelos, quiénes son los que vinieron de Europa, averiguar, entonces a través de esto, y que tiene que ver con la educación, uno empieza a cuestionarse. Y si querés te cuento una pequeña anécdota que tiene que ver con esto, que es que mi hija mayor, todo esto de cómo nace en mí de repente esta intriga, ¿no? Después de tantos años. Y es porque me lo trae mi hija, o sea, mi hija viene del colegio, de la secundaria, y me dice, tengo que hacer un trabajo sobre tu abuelo, sobre mi bisabuelo, de los que vinieron de Europa. Y me empieza a hacer preguntas y yo le digo, no sé, tenés que preguntarle a tu Saide, o sea, a mi papá. Y cuando mi papá le empieza a contar lo poco que él sabía y que mi hija lo escribió, eran 2 hojas, deben haber sido 4 páginas, pero cuando lo leí yo casi me puse a llorar, porque estaba escrito de una manera tan sentimental que dije, ¿cómo yo no sé nada? O sea, de mi abuelo, que yo viví con él hasta los 30 años, y ahí tiene que ver con esto, ¿no? El conocimiento y todo. Y con mi otra hija pasó algo parecido, porque la charla con mi padre vino también de una actividad del colegio que era preguntarle a tu abuelo. Entonces, qué importante que es la educación. Y esto hace que finalmente encontremos y llenemos ese vacío que tenía tanto mi papá y que tenía yo de no conocer y hoy sentir de que, bueno, la historia por fin la pude completar, ¿no? Saber de dónde uno viene. Claro. Ahorita viene el 27 de enero, el Día Internacional de Sí, Recuerdo a las Víctimas del Holocausto.
sí. Y en el mundo entero, bueno, los gobiernos, las personas van a decir cómo lo sentimos de Sí, todo eso que pasó. ¿Tú crees que realmente el mundo haya aprendido la lección sí. del Holocausto? Y la verdad es una pregunta muy difícil. Yo espero, o sea, desde mi esperanza y de mi deseo, es que esto se haya aprendido, porque si no, ¿qué nos queda? O sea, la verdad que lo que pasó en el Holocausto es la barbarie y la brutalidad y bestialidad más grande que pueda existir y que no entre en una cabeza humana el horror que sucedió. Entonces, si nos aprendimos de esto, yo creo que ya qué nos queda, ¿no? Porque, o sea, como humanos ya algo así no puede volver a ocurrir jamás, porque supera los límites de lo, realmente de lo que uno puede llegar a, a admitir. Entonces, yo tengo la esperanza que se aprenda de esto y que el mundo, que la gente se involucre, porque lo que ocurrió, y yo también lo digo muchísimo en el libro, muchas veces, y realmente como si fuera un puño, que lo machaco y lo machaco es, el mundo fue indiferente. Y con decir que fue indiferente en ese momento es que además de indiferente fue cómplice, porque si bien hubo algunas personas justas entre las naciones, muy pocas que pudieron ayudar y que gente individual que lo hizo, pero yo hablo a nivel gobierno, a nivel país, de que no, es como si todo el mundo miró para otro lado, y con esto es, yo digo, el que mira para otro lado más que indiferente, es cómplice. Entonces, la realidad es que esto no puede volver a pasar, por eso es que uno escribe y estos documentos y testimonios se tienen que seguir mostrando para que queden para el futuro, para la educación, como te decía antes, porque la solución de esto es educar, porque también la ignorancia viene del desconocimiento y esto te lleva a esto, a la brutalidad, todo esto. Hay que educar para conocer que estas cosas no pueden pasar, que bueno, es una cuestión de educación y bueno, mi esperanza es eso, que esto que realmente que se conmemore, que no sean solamente palabras, ¿no? Que realmente, como vos decís, que una cosa es que lo sentimos y esto no, que realmente sean hechos concretos para, como te digo, no olvidar, no repetir y que el mundo haya aprendido su lección de que hay que actuar, que no hay que ser indiferente, que hay que tomar parte y que hay que involucrarse. Eh, es así, porque si no, el que no actúa, en definitiva, se convierte en un cómplice y eso es lo que no tiene que volver a ocurrir. Y como te vuelvo a repetir, por eso está tanto mi libro como muchos otros testimonios, que lo que queremos es eso, más allá de, yo creo que cumplí con dos objetivos, que es, uno, poder honrar la memoria de mi familia y, como te decía antes, rescatarlos del olvido y decir acá están, y otra es, esto sucedió, acá tenés la evidencia, estos son mis documentos, y acá tenés un testimonio vivo de lo que pasó, y mantener la memoria viva de estos hechos para que justamente no ocurran nunca más. Así que bueno, eso es lo que yo digo, que hay que tomar, yo creo que es una toma de conciencia, que hay que tomar conciencia de lo que pasó. Entonces, sí, me parece bien que haya un día conmemorativo que se pueda, bueno, por lo menos es un día donde se hablará de este tema y bueno, y que me parece que es productivo realmente. Pues muchas gracias, Adriana, muchas felicidades por tu libro y Muchas estaremos en gracias. contacto. Dale, muchas gracias. Yo por último te digo que lo que me pone muy contenta que hoy en día con las redes es que esto también dé la vuelta al mundo, ¿no? Porque que no me quedo solo con la historia de mi abuelo en lo que le pasó a él y que se conozca acá en Buenos Aires, sino que como que sea, que haya una difusión masiva, y que cada uno que pasó por algo parecido o no, que se pueda identificar con esta historia, ¿no? Entonces, bueno, por suerte, como te decía, no solo que está en la librería, sino hoy en día con esta globalización mundial también está online, así que eso también me pone muy contenta. Yo lo que quiero es la difusión y que
y que esta historia, como te decía antes, que permaneció oculta tanto tiempo porque no se pudo contar, hoy por fin se puede y hoy podemos difundirla. Así que, bueno, yo también para el día del 27 de enero, que es la conmemoración, como dijiste, del Día del Holocausto por la liberación de Auschwitz, también, bueno, también voy a escribir algunas cosas y todo, así que bueno, estoy como muy comprometida con este tema. Así